Hace 2 semanas yo y mi familia tuvimos la oportunidad de hacer un viaje y como uno siempre anda buscando cómo ahorrarse un poquito, yo compré los 4 boletos, los más baratos que había, y literalmente nos tocó en la última fila. Lo único que teníamos atrás era el baño. Y eran un asiento bien incómodo y yo pegaba de aquí de la pared, pegaba de Mariví, pegaba del frente, pegaba de atrás. Me imagino que Benjamín también estaba apretado por todos lados. Rebeca y Mariví, que son más chiquitas, pues, estaban un poco más cómodas, pero con todo y eso estamos en el último asiento puesto, fila 34, y al lado de la puerta del baño. Pero con todo eso estábamos contentos, íbamos a hacer este viajecito y íbamos a divertirnos, metimos nuestras maletas arriba y todo bien, gracias a Dios. Antes de arrancar, la aeromoza nos dice: ustedes 4, vénganse conmigo, agarren su maleta, vamos a primera clase. Y yo dije, ok, vámonos. Y por supuesto estábamos sacando las maletas de aquí arriba y la gente nos veía así como diciendo: ustedes no pagaron por eso, ustedes son inmerecedores. Pero caminamos el pasillo con nuestra frente muy en alto y tratando de que no nos vieran para que no nos identificaran, y con nuestra maleta agarradita, pero llegamos allá, primera clase, fila número 2. Literalmente yo vi cuando el piloto cerró la puerta y veía todos los instrumentos del panel de control del avión. Y la aeromoza nos dijo: bueno, siéntese ahí para que esté más cómodo. Ok, bueno, gracias. Siendo honesto, yo no sé qué motivo tuvo esa aeromoza para sacarnos de allá del baño para acá, para casi la nariz del avión. Pero eso no fue lo más cumbre de todo, sino que estando allí, el asiento era cómodo, era suavecito. Yo tenía espacio para levantar los pies si quería. Y no compartíamos, Mariví y yo, el mismo asiento, sino que ella tenía su posamanos, yo tenía mi posamanos. Los muchachos cada quien estaba en su asiento, pero un tremendo asiento como para un gordo así grandísimo. Y como yo soy todavía un niño grande, a mí me gusta tomar fotos, yo siempre voy tomando fotos por la ventana. Y me gusta ver los ríos y me gusta ver, y Mariví me dice: primera vez que tomamos una foto en un avión y no sale el ala. No salió el ala del avión, que siempre tenemos el ala, siempre nos toca el ala. Pero no solo eso, sino que la aeromoza nos estaba tratando como que si nosotros hubiéramos comprado ese pasaje. Y la gente de primera clase también nos veía diciendo: ustedes no compraron ese pasaje. Pero ella nos estaba tratando con una cosa, con un cariño tan grande. Ella misma fue la que nos trajo de allá. Ella sabe que nosotros no éramos merecedores de ese puesto, pero ella nos estaba tratando diciendo: ¿quieren alguna bebida? ¿Quieren café? ¿Quieren agua? Nos dieron snacks, meriendas nutritivas. Primera vez en mi vida que en un avión me dan aceituna. Yo siempre comía la galleta esa durísima, pero esta vez nos dieron aceitunas en aceite de oliva. Yo le decía a Mariví, a los muchachos: esta es una muestra, una metáfora de la gracia del Señor. Nosotros no compramos esto, no lo merecemos. Y estamos cómodos y una persona nos está tratando como que si nosotros no perteneciéramos aquí. Imagínense, al final, antes de bajar, yo le dije a la aeromoza: gracias por tratarnos con tanto cariño, gracias por demostrarnos su amor, gracias por mostrarnos gracia. Y ella dijo: ok. O sea, para ella no fue gran cosa, pero para nosotros sí fue una gran cosa, porque imagínense cómo hubiese sido ese viaje metidos allá casi en la puerta del baño. ¿Por qué les cuento esto? Porque esta es una simple demostración, no para que crean que yo viajé en primera clase y yo todo el tiempo viajo en primera clase, primera vez en mi vida que yo veo el piloto, sino para que ustedes entiendan lo que es la gracia del Señor. Uno no merece nada de eso. Uno no merece la salvación. Uno no merece que Él nos haya llamado de las tinieblas a la primera clase de su luz admirable. Él es nuestro intercesor. Él es nuestro sacerdote. Él es nuestro redentor. Sin Él nosotros no pudiéramos ser salvos.
Él es el único que nos puede llevar desde el baño hasta la nariz del avión. Él es el único que puede hacer eso por nosotros. Y es lo que hemos estado viendo en el libro de Hebreos. Así que vengan conmigo, ya entramos al capítulo 8. Y Él es un mediador de un mejor pacto. Estas 2 semanas vamos a ver que Jesús es un mediador de un mejor pacto. Es como la aeromoza que nos trajo a primera clase. Nosotros fuimos traídos a primera clase por alguien que tenía autoridad dentro de ese avión. Y nosotros que no compramos ese boleto, fuimos traídos por gracia. No porque nosotros hicimos un upgrade, no porque pagamos más, no porque éramos bonitos, no porque no teníamos maleta, no porque éramos los más flaquitos del avión. No por nada intrínseco a nosotros, sino que por la pura voluntad de la aeromoza. Así que por la pura voluntad de Dios, nosotros somos traídos de las tinieblas a su luz admirable. Y a darnos posiciones espirituales en Cristo y bendiciones espirituales en Cristo que nosotros no mereceríamos jamás si no fuese por su misericordia y por su amor con nosotros. Ese es el tema de Hebreos, la supremacía de Jesucristo. Y es que Jesús es la mejor conexión que tenemos en el cielo. Es el intermediario que tenemos. Usted sabe que usted para conseguir un papel en este país necesita un abogado. Usted necesita para conseguir una visa, una green card, una residencia, una naturalización, usted necesita un abogado que vaya y le explique a los jueces qué es lo que es usted y qué es lo que necesita. Cuando usted le ponen un ticket, usted necesita un abogado para que vaya y le explique al juez qué fue lo que usted hizo y qué fue lo que no hizo. Cuando usted va a sacar un documento en su país, usted necesita un gestor. Cuando usted va a inscribirse en algún lugar, usted necesita a alguien que lo registre. Siempre necesitamos a alguien en el medio. Bueno, usted quiere visitar la Casa Blanca, quiere visitar el Congreso, el Capitolio, cualquiera de los edificios federales. Usted no va a llegar ahí diciendo aquí estoy yo si no me han visto. Usted necesita a alguien que lo invite y que le diga, mira, llena esta aplicación, llena este código QR, llena esta planilla. Y esa persona te quita la planilla y se la da a quien tiene la autoridad y te regresa un permiso, un carnet, un código de barras, una cinta magnética, un papelito, algo que diga, este no es un delincuente, este está bien ante la ley. Ese intermediario, para llegar a la institución más grande que tiene el universo, que es el trono de Dios, el único intermediario es Jesucristo. Y no hay otro. Usted no puede llegar al cielo diciendo, aquí estoy yo si no me han visto. Tú necesitas un intermediario. ¿Por qué? Porque tú eres pecador. Tú eres pecadora. Yo soy pecador. Yo no puedo llegar allá diciendo y abriendo puertas y abriendo el freezer a ver qué hay. No, yo tengo que pedir permiso y tengo que pedir perdón y necesito a alguien que me conecte allá con el trono, con el jefe. Pues yo no puedo ni siquiera querer llegar allá. Y ese es Jesús como intercesor. Esa es la figura del sumo sacerdote. En estas últimas semanas hemos visto que Jesús es mayor que el sumo sacerdote, porque el sacerdocio de Jesús es del orden de Melquisedec, del tipo, de la categoría, del patrón de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno que dura para siempre porque Él es sacerdote y es rey al mismo tiempo. Esta semana y la que viene vamos a ver que Jesús es mediador. Vimos al final del capítulo 7, en el medio del capítulo 7, versículo 12, que al cambiar el sacerdocio, se tiene que cambiar la ley. Entonces la ley del Antiguo Testamento no sirve para la intercesión de Cristo. Por lo tanto, cuando el sacerdocio de Jesús entra en vigor, se tiene que cambiar la ley. Ya la otra ley queda anulada, queda como antigua, y por eso es que conocemos el Antiguo Testamento y Jesús en adelante es el Nuevo Testamento. Cuando Jesús empieza a ser el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, el más alto, eterno y mejor que hay, entonces hay que cambiar la ley. Necesitamos un Nuevo Testamento, un nuevo pacto. Él es el intercesor, el mediador del nuevo pacto. Vengan conmigo por favor a Hebreos 8. Ustedes van a notar, quiero que noten por favor,
que se habla mucho de sacerdotes, sacerdotes, sacerdotes. 6 veces se repite la palabra sacerdote en estos 6 versículos. ¿Okay? Pero van a notar también que no hay absolutamente ningún verbo en imperativo en estos versículos. No hay nada que usted tenga que hacer en estos 6 versículos. Es decir, este no es un sermón para que usted aprenda cómo tiene que vivir, cómo tiene que actuar en la vida, qué es lo que tiene que hacer para estar bien con Dios, porque en estos versículos no hay nada que usted tenga que hacer. Este es un sermón, este es un pasaje acerca de qué es lo que tenemos que creer, de quién es Jesucristo y cómo estamos seguros en Él. Así que vamos a leer Hebreos 8 del 1 al 6 y vamos a notar el sacerdocio de Jesucristo, pero muy específicamente que Jesús no solamente es el sacerdote, que Jesús no es solamente la ofrenda, sino que ahora Jesús es el tabernáculo. ¿Qué significa que Jesús sea el tabernáculo? Ya lo vamos a ver. Lean conmigo, por favor, Hebreos 8 del 1 al 6. Esto es un resumen de lo que hasta ahora hemos estado viendo. ¿Cómo sabemos? Por lo que dice. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que veníamos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario, de ese tabernáculo verdadero levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es designado para presentar ofrendas y sacrificios, y por eso es necesario que también tengan algo que ofrecer. Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo a la ley. Estos sacerdotes sirven a lo que no es más que modelo y sombra de las cosas celestiales, tal como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo. Ten cuidado de hacer todas las cosas según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor establecido sobre mejores promesas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Y ahora, Señor, que leemos y conversaremos, rogamos tu dirección, tu bendición, tu ayuda, tu guía, y que nos edifique, Señor, y nos enseñes quién es y qué ha hecho Cristo por nosotros. Pero también que nos libres de querer nosotros hacer y hacer y hacer para poder sentirnos satisfechos y poder retribuirte lo que has hecho por gracia. Más bien, Señor, ayúdanos a descansar esta mañana en quién Cristo es y lo que ha hecho. Y que eso es suficiente para nosotros poder estar en primera clase contigo. Te necesitamos, Señor, en esta hora. Por favor, bendícenos, ayúdanos. Aumenta nuestra fe y ayúdanos a creer en nuestro mediador, nuestro Señor Jesús. Amén. Bien. Tenemos 3 puntos nada más. Vamos a hablar de Jesús como el tabernáculo. Jesús es el tabernáculo. Y vamos a hablar de el ministerio sacerdotal de Jesús. Jesús como tabernáculo, Jesús como sacerdote. Y luego vamos a hacer 3 aplicaciones. Pero vamos a ir uno por uno. Entonces, lo primero es que Jesús es el tabernáculo. Ustedes dirán, Jesús no se parece a un tabernáculo. Dice, bueno. En Juan 1:14 se dice muy claramente, vengan conmigo por favor a Juan 1:14. Que la palabra o el verbo, dice en la versión del 60, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo sabemos que Jesús es el tabernáculo? Bueno, porque esa palabra que dice cuando en el versículo de Juan 1:14, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la palabra en el original que significa moró, o que se hizo un tabernáculo para habitar entre nosotros. O dicho de una manera diferente, la palabra se hizo carne
y tabernaculizó entre nosotros. Entonces el hecho de que ahora Jesús more entre nosotros, Él es el sacerdote ante el cual ninguna persona podía entrar en el Antiguo Testamento. Para los que no están muy familiarizados con qué es un tabernáculo, antes de que hubiese templo, cuando el pueblo de Dios estaba vagando en el desierto, Dios le dijo a Moisés: construye un tabernáculo. Para yo poder relacionarme contigo y con el pueblo, construye un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Bueno, una tienda de cortinas, una tienda de una construcción muy complicada, una tienda bien grande, una tienda desarmable, una carpa. Pero tiene unas instrucciones pero tan precisas. Yo no quisiera leerlas completas, pero usted los puede encontrar en Éxodo, en los capítulos 35 al 40. Los últimos 5 capítulos del libro de Éxodo son los detalles de la construcción del tabernáculo. Y les digo de una vez, cuando ustedes lean eso, ustedes se van a quedar impresionados de la cantidad de detalles. Que esta cortina tiene que estar primero que esta, que las tiritas estas tienen que caer sobre la piel de delfín, que la piel de delfín tiene que estar corrida entre otros, los candeleros tienen que estar prendidos de noche y de mañana, tienen que ser prendidos con aceite de oliva recién pisada, tienen que tener el color púrpura y intercalado con el color azul, tiene que tener una cantidad de detalles. Y uno dice: ¿y qué arquitecto escribió esto? Porque Dios fue tan preciso. Porque ese es el Dios que nosotros creemos. Él no es un pintor que va a decir: eso lo tapa el friso. O él no es un limpiador que va a decir: mete esa basurita debajo de la alfombra. O él no es un constructor que va a decir: eso lo arregla la pintura. Dios es tan preciso en los detalles que no se olvida ni siquiera de 1 milímetro, sino que ustedes ven en los detalles del tabernáculo, Éxodo 35 al 40, cómo de preciso es Dios, y que al final le dice a Moisés, en Hebreos 8, 5, se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo: ten cuidado de hacer todas las cosas según el modelo que te enseñó en el monte. Dios le dictó a Moisés como Dios mismo quería que fuera el tabernáculo. Entonces se imagina Moisés escribiendo en su tablet, y era tabla de piedra, no tabla de iPad. Y Moisés escribiendo: ya va, aguántate, ¿cómo es la cosa? Y escribe, y tanto detalle, y Moisés lo construyó tan al detalle según que se le mostró en el monte. Y Dios fue complacido tanto que en el libro de Levítico se nota cuando Dios llena el tabernáculo de su presencia. Y en ese tabernáculo estaban varios objetos sagrados. Estaba el candelabro de 7 puntas, lo que los judíos llaman menorá. Estaba también el arca del pacto, que era más o menos una caja de madera, no sé de qué tamaño era, pero era más o menos una caja de madera de acacia recubierta de oro. Y encima, adentro del arca del pacto, estaba la vara florecida de Aarón, estaba las tablas de piedra de los 10 mandamientos y estaba un poquito de maná del desierto. Era una cosa impresionante, donde habitaba el poder de Dios. Y sobre esas 3 cosas, en esa caja de acacia de madera de tanto por tanto, estaba una tapa que se llama el altar del propiciatorio, que tenía unos querubines viéndose el uno al otro así, y se le metían unas tablas, unas varas para cargarlo. Solo los sacerdotes podían tocar esa cosa, porque si no se morían. Y en inglés ese altar de propiciatorio se llama el mercy seat, el asiento de la misericordia. Y ahí había unos utensilios de oro y unos cuchillos especiales y un montón. El altar del holocausto estaba al frente, porque ahí era el lugar donde entraba una vez al año el sumo sacerdote con 2 chivos. ¿Sí? 2 chivos. Chivo. Y uno era para el Señor y uno para Azazel. Ustedes conocen esa frase del chivo expiatorio. ¿Qué es el chivo expiatorio?
el único culpable de todo. Bueno, el chivo expiatorio agarraban, lo degollaban y echaban su sangre, el sumo sacerdote echaba su sangre en el altar y el otro chivo se iba para el desierto, lo llevaban para el desierto para que llevara los pecados del pueblo y arrastrara los pecados del pueblo para el infierno. Todo eso pasaba en el tabernáculo. Pero el sacerdote no podía agarrar esos dos chivos y ofrecerlo en el altar del holocausto sin primero ofrecer un becerro entero por él y su familia, porque él también tenía pecados que tenía que expiar. Usted lee todo eso en el día de Yom Kippur, en Levítico 16. Usted quiere leer todos esos detalles del chivo, de la sangre, del rociamiento, del becerro, incluso las vestiduras de lino, la gorra de lino, el traje de lino, los calzoncillos de lino, la mitra de lino, todo en Levítico 16. Eso está al detalle especificado en el día de Yom Kippur. Una vez al año el sumo sacerdote entraba y tenía que salir inmediatamente porque la presencia de Dios, y él no estaba en buena comunión con Dios, pues lo mataba ahí mismo. Eso era una vez al año. Pero nuestro sumo sacerdote no solamente era el tabernáculo que vino a habitar entre nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel, sino que él también no tenía pecados por lo cual él tenía que ofrecer un becerro y rociar ninguna sangre, sino que él también se convirtió en la ofrenda. Él no solamente es el tabernáculo, no solamente es el sacerdote, sino que él mismo dijo: yo soy la misma ofrenda, y se ofreció su sangre por todos aquellos que creen en él. Pero él podía entrar y salir. ¿Por qué? Porque el que vivía dentro del tabernáculo era su papá. Era el piloto del avión. Y él podía entrar y salir cuando quería, porque él no iba a morir en la presencia del Dios cuyo compartía su misma esencia. Jesús no iba a morir en el tabernáculo, sino que él fue enviado desde los cielos un buen día, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, para nacer, ser concebido en el vientre de una virgen, para ser puesto en el vientre de una virgen, para nacer de la virgen, y para que él pudiera pagar por todos nuestros pecados y traernos de la fila 34 a la fila 2. ¿Cómo nosotros al final del viaje no vamos a decirle gracias? Él es el avión, él es la aeromoza, él es el piloto, él es todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo no vivir para él? ¿Cómo no darle la gracia? ¿Cómo no creer en él, que nos puso otra vez en presencia y en bendición enfrente del Dios de los cielos? Él es el tabernáculo. No solamente eso, dice el versículo 8.1 en Hebreos 8.1, que él no solamente es el sumo sacerdote, sino que es tal este sumo sacerdote, que él se sentó a la derecha del trono de la majestad de los cielos. Ustedes dirán, ¿qué significa que se sentó? Bueno, para nosotros no es muy claro eso de que se sentó, porque nosotros llegamos a cualquier lugar y donde hay silla uno se sienta. Pero imagínense que tú llegas al palacio de Buckingham en la presencia de la reina Elizabeth, que la semana pasada cumplió 96 años, y tú llegas al palacio de Buckingham y tú le digas: arrímese. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes llegar a empujar a la reina Elizabeth a sentarte en el trono de Inglaterra, tanto que le ha costado a esa señora. Tú no puedes llegar a sentarte donde tú quieres. Pero este Jesús es tal que él no solamente hizo lo que hizo, sino que tabernaculizó entre nosotros y se sentó, no en cualquier lugar, no en la última fila, no en la fila 34, se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién se sienta a la derecha de un rey? Por eso es que no es tan claro para nosotros, porque en las sinagogas eran lo que hoy sería la corte de apelación más alta de un país, la Corte Suprema. En los tiempos bíblicos, la sinagoga era la Corte Suprema de aquellos días. Pero cuando se hacía un juicio, había el sumo sacerdote, los 70 que componían el Sanedrín, el sumo sacerdote, y de este lado estaba un escriba y de este lado estaba otro escriba. Entonces, cuando había el juicio, si hablaba el
escriba de la izquierda, entonces el enjuiciado era culpable. Pero si hablaba el escriba y daba el resultado, nada más con que el escriba de la derecha se parara, ya el acusado sabía que él estaba exculpado o absuelto. No era inocente, sino que culpable, pero su pena fue pagada por otro. Por eso es que el lugar de la derecha es tan importante. Porque el lugar de la derecha es el puesto del que paga tu lugar, del que paga lo que tú debiste haber pagado, del que completa tu boleto, ni siquiera completa, te compra el boleto y el avión completo. Por eso es que el sentarse a la derecha del trono de la majestad de los cielos es la diestra de Dios. No cualquiera se sienta ahí. ¿Se acuerdan en Marcos 12 cuando Jacobo y Juan estaban peleando a ver quién iba a ser el más grande de los cielos? Y viene la mamá y le dice: Jesús, ¿tú me puedes hacer un favor? ¿Sí? ¿Qué será? Pequeño favorcito, nada importante. Cuando tú estés en tu gloria, tú puedes dejar que mis hijos se sienten uno a la derecha y uno a la izquierda. algo sencillo, pues nada vanidoso. Y Jesús, tú no sabes lo que pides. Tú no sabes lo que estás pidiendo. Dios dejó que Jesús, trajo a Jesús para que se sentara a la derecha del trono de la majestad de los cielos. Y desde ahí, desde ese asiento, tú te puedes imaginar los 3 asientos del libro de Narnia, donde están los 4 asientos del libro de Narnia, y entre ellos conversan el uno al otro. Porque desde ese asiento, Él le susurra al Padre por ti. Dice: yo pagué por él, yo pagué por ella. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Y Él intercede aún por ti. Yo también pagué por ese pecado. Denle paciencia. Él, versículo 2, 8:2. Él es ministro del santuario, de ese tabernáculo verdadero, levantado por el Señor y no por los hombres. O sea, Jesús no solamente es la ofrenda, no solamente es el sacerdote, sino que Él también es el tabernáculo, porque Él vivió entre nosotros. Y Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras tentaciones. Segundo, la diferencia, o antes de pasar al segundo punto, vengan conmigo al Salmo 73. El Salmo 73 dice algo impresionante. Vamos a leer desde el 21 hasta el 26. Salmo 73, 21 hasta el 26. Yo tenía el alma llena de amargura y sentía el corazón que me punzaba. Y era yo tan torpe que no podía entenderlo. En tu presencia era yo como una bestia. Y no obstante, siempre he estado contigo. Tú me has tomado de la mano derecha y me has guiado para seguir tu consejo. Y al final me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti. Sin ti no quiero nada en la tierra. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. Entonces, cuando usted piense que usted no tiene más nadie que interceda por ti, cuando tú te sientas incómodo en la fila 34 y tú digas: ¿a quién tengo yo en primera clase? ¿A quién tengo yo en los cielos? Tú puedes clamar al Señor. Dice: solo tú eres la roca de mi salvación. No confío en más nadie sino en ti. No tengo a más nadie en los cielos. No hay una abuelita que interceda por ti. No hay una mamá, un papá, un tío, un santo que interceda por ti. No hay nadie en el cielo a quien tú le puedas llamar y venga a buscarte para ayudarte. No hay un ángel del cielo que responda a tus oraciones. No hay ninguna virgen, ningún Santo Tomás, San Mateo, San Fulano que pueda responder tus oraciones.
Cristo y solo Cristo es la roca de nuestra salvación. ¿A quién tengo yo en los cielos? A ti, Señor, y solo a ti. Tú puedes estar seguro de que Jesús es lo único que tienes en el cielo. Es el único que puede llevarte a primera clase. Punto número 2. La diferencia con los sacerdotes terrenales. De los versículos 3 al 5 se nos dice, 3 y 5 son acerca de los sacerdotes terrenales, 4 y 6 son acerca de Jesús. Ya van a ver. 3 y 5 son acerca de los sacerdotes terrenales. Miren, todo sumo sacerdote es designado para presentar ofrendas y sacrificios, y por eso es necesario que también él tenga algo que ofrecer. Y el 5 dice, estos sacerdotes sirven a lo que no es más que modelo y sombra. Subrayen esa frase. Modelo y sombra de las cosas celestiales. Tal como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo, ten cuidado de hacer todas las cosas según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, estos sumos sacerdotes eran hombres normales, como todos los que estamos aquí, pero ellos tenían un oficio peculiar. Ellos tenían que ofrendar animales cuya sangre teñía, tapaba los pecados del pueblo. Pero Jesús no es un sacerdote como ellos, sino que Jesús es un sacerdote, un sumo sacerdote, que también es rey para siempre. Y según Efesios, si quieren, pueden anotar en Efesios 5, yo se los leo. Efesios 5:2, se nos dice que Él es también una ofrenda. No solamente es el sacerdote, sino que es también la ofrenda. Vivan en amor. Efesios 5:2. Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entonces Jesús no es solamente el tabernáculo, Jesús no es solamente el sacerdote, sino que es también la ofrenda. Pero estos sacerdotes tenían que ofrecer algo primero por ellos, un becerro, y expiar sus pecados primero antes de interceder por los otros. Pero Jesús no tenía pecados que pagar. Ahora, el versículo 4 dice que si estuviera sobre la tierra, y esto está en singular, dense cuenta que los versículos 3 y 5, el sujeto está en plural, pero el versículo 4 está en singular. Entonces este versículo 4 se refiere a Jesús. Si Jesús estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque aquí ya hay sacerdotes que presentan la ofrenda de acuerdo a la ley. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que dice el 7:13. El 7:13 dice de que Jesús, nuestro Señor, de quien la Escritura dice esto, era de otra tribu, la tribu de Judá, de la cual no puede servir nadie en el altar. Es decir, si Jesús hubiese metido sus currículum para ser sacerdote, él no podría servir como sumo sacerdote, porque él no era de la tribu de Leví. Y la tribu de Leví eran todos los sacerdotes, y tú para poder ser sacerdote tendrías que ser descendiente de Leví. Por lo tanto Jesús, que es de la tribu de Judá, no podría ser sacerdote, porque aquí ya hay sacerdote de acuerdo a la ley de la tribu de Leví, y Jesús no podría ser sacerdote. Pero como él no está sobre la tierra, sino que él es, en versículo 2, él es ministro del santuario, de ese tabernáculo verdadero levantado por el Señor y no por los hombres. Entonces él es un intercesor, un sumo sacerdote que intercede por nosotros, no desde la tierra, sino según el versículo 1, desde la derecha del trono de la majestad de los cielos. Es decir, el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y vivió entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, es decir, los que vivieron con él, vieron su gloria, gloria como la del unigénito, gloria como la de Dios, lleno de gracia y de verdad. Esa es una composición muy, muy importante para los griegos y para los judíos. Nosotros no entendemos mucho acerca del logos, pero imagínense que a un musulmán le digan que Alá se hizo carne, o que a cualquiera de nosotros se nos digan que Dios, el Dios invisible, entró por la puerta en forma de persona. Seguramente tú vas a dirigir tus ojos y tu rostro a él, porque es algo muy importante. Entonces aquellos sacerdotes entraban al tabernáculo una vez al año, entraban y salían con miedo y con unas campanitas en el traje, por si acaso no sonaban las campanitas, había que sacarlo arrastrado porque tenía un pecado escondido que no lo confesó. Pero con todo y eso,
Ellos nos dieron unas enseñanzas muy importantes que sirven para nuestro tercer punto, las aplicaciones de hoy. Dense cuenta lo que dice el versículo 5. Que aquellos sacerdotes sirven a lo que no es más que modelo y sombra de las cosas celestiales. Es decir, que lo que ellos hicieron, que la ley de Moisés hizo para nosotros, es que nosotros pudiéramos tener una idea de cómo es las cosas en el cielo, cómo sirve el trono de Dios, la derecha, Cristo sentado a la derecha del trono de Dios, cómo funciona el cielo. Bueno, vamos a ver en el capítulo que viene, en Hebreos 9, especialmente en el versículo 22, dice que la ley de todos los siglos por primera vez escrita es que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Alguna sangre tiene que correr para que Dios perdone el pecado de un inocente, de un culpable. No es que ahora tú eres inocente, es que tú eres justificado, que es diferente. No es que nunca has cometido ningún pecado, sino que alguien pagó tu pena y tú puedes caminar el pasillo siendo justificado. Tú no lo mereces, pero alguien más pagó tu pena, tu paga. Alguien más murió, algún otro derramó su sangre para que tú pudieras ser justificado. Pero todo eso es, según el versículo 5, modelo y sombra de las cosas celestiales. Modelo y sombra. ¿Qué es modelo y sombra? Modelo y sombra es una copia, un reflejo, una vaga idea de cómo son las cosas en el cielo. Por eso es que nosotros no tenemos que agarrar las cosas del Antiguo Testamento literalmente y aplicarlas en el año 2022, sino que esas son modelo y sombra. Sombras, dice Colosenses, sombras de lo que había de venir. Eran tipologías, eran ideas no tan precisas, sino son tipologías, son simbologías, son ideas copiadas de un original, modelo y sombra. Todo lo que hicieron los sacerdotes fueron darnos modelo y sombras de las cosas celestiales. Por eso es que es tan difícil para algunos encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, porque quieren que en el Antiguo Testamento diga, ¿dónde encuentro Jesús? No, Jesús no aparece por ningún lugar en el Antiguo Testamento. Jesús, así, literalmente J-E-S-U-S, no aparece. Pero hay muchas tipologías, hay muchos mensajes, hay muchas ideas que te dieron a entender. Por ejemplo, Melquisedec, que lo hablamos hace 2 semanas. Melquisedec es una tipología de Cristo, es un tipo de Cristo. De lo cual nosotros tendríamos que entender que en el Nuevo Testamento, los que vivieron en el Antiguo Testamento, ellos tenían que entender que en algún momento iba a venir uno que era rey y sacerdote al mismo tiempo. Iba a venir uno al que nosotros teníamos que pagarle nuestras ofrendas, tal como Abraham le dio a Melquisedec. Iba a venir uno que era rey de justicia y rey de paz al mismo tiempo. Y así hay muchas tipologías de Cristo. Porque nos enseñaron, la manera como los antiguos nos enseñaron fue por modelo y sombra. Modelo y sombra. Entonces esta es una herramienta que los sacerdotes nos dieron del Antiguo Testamento para nosotros interpretar el Antiguo Testamento a partir de los cumplimientos en el Nuevo Testamento. Eso no nos da permiso a nosotros para inventar y tener una creatividad de todo lo que quisiéramos. Mira, que la paloma de que soltó Noé en el arca seguramente fue la paloma que le cayó a Jesús en el hombro en su bautizo. Dice, ¿quién te dijo eso? No, es que es un modelo y sombra. Eso no es ningún modelo y sombra, es un invento tuyo. No tenemos libertad para inventar y darle rienda suelta a nuestra creatividad, ¿no? Lo que tenemos es que entender que los tipos del Antiguo Testamento fueron aterrizados en Cristo, no en cualquier otra cosa, sino en Cristo solamente. Jesús es el antitipo de todos los tipos del Antiguo Testamento. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que tener a Jesús como el único intercesor. Es lo que dice Pablo a Timoteo: hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador. ¿A quién tú le oras? ¿A quién tú le pides ayuda? Cuando nosotros oramos, esta es la segunda aplicación, cuando nosotros oramos, normalmente la mayoría de los evangélicos terminamos diciendo,
En el nombre de Jesús, amén. Y algunos dicen amén y amén, para asegurar, ¿no? Tú sabes. ¿Pero qué significa que oremos y al final digamos en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús no significa cambio y fuera. En el nombre de Jesús no significa cierra los ojos si lo tenías abierto. En el nombre de Jesús significa que como Jesús es el único intercesor, pues es el único con quien yo puedo hablar en el cielo para que me consiga un papel, para que me consiga un favor, para que me ayude a entender la voluntad del Rey para mí. Yo no puedo hablar con el piloto directamente. El único intermediario que tengo es la aeromoza. Pero Jesús no solamente es el intercesor, no solamente el tabernáculo, no solamente el sacerdote, no solamente la ofrenda, sino que es el Rey en sí mismo. Él es el Rey. Él también está sentado en el trono. Y no es un trono más chiquito, como dicen los testigos de Jehová, que ellos piensan que Jesús sí es un buen maestro, pero no es Dios. No, Jesús también es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Y Él también tiene los méritos que el Padre le dio. El Padre y el Hijo son uno, junto con el Espíritu. No podemos pensar que Jesús es un Dios más chiquito, un trono con un poquito menos de gloria. No, Jesús es el Dios de los cielos. Tú no tienes que hablar con Jesús para que hable con el Padre, no, porque cuando hablas con el Hijo estás hablando con la Trinidad entera. Entonces nosotros podemos vivir nuestra vida orando al Padre en el nombre del Hijo. Y cuando tú oras en el nombre de Jesús, tú estás orando por lo que Jesús hizo. Por causa de lo que Jesús hizo en ti y te transformó el corazón, es que ahora tú puedes hablarle y orarle. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque no estamos entrando al trono de Dios, así como no podemos entrar al palacio de Buckingham. No estamos entrando en el trono de Dios por nuestros propios méritos, sino que Jesús nos ha dado el ID, la llave, la tarjeta magnética para poder en el lector del cielo poner el nombre de Jesús, el ID de Jesús, y la puerta del cielo hace pip y se abre. Porque si tú llevas tu propio ID a la puerta del cielo, va a sonar equivocado, no acepta, no abre la puerta del cielo. Pero si tú le tocas con el ID de Cristo, suena pip y se abre. ¿No es buenísimo eso? ¿No deberíamos nosotros vivir para darle las gracias, agradecerle? ¿No deberíamos amarlo más? ¿No deberíamos atesorarlo y decirle al final del vuelo, gracias Señor, gracias? Yo no me merecía el primera fila, primera clase. Yo no me merecía la salvación. Pero por tus méritos, por lo que tú hiciste, yo ahora quiero vivir para ti. No para pagarte lo que hiciste por mí, porque jamás lo podremos pagar. Ni siquiera voy a servir a Cristo para tener la sensación de que ya le pagué lo que Él hizo por mí. Jamás vas a poder hacer eso. Vive para Él porque Él es digno. Última aplicación. El temor a la muerte es un recuerdo del pasado para los que confían en el intercesor. Los cristianos no tenemos temor a la muerte. Ojo, y tampoco tenemos temor al sufrimiento. Pablo en la cárcel le decía en el capítulo 4 de Filipenses, hey, regocíjense. Otra vez les digo, regocíjense. El de la cárcel le está diciendo a los que están libres, regocíjense. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, los cristianos no le tenemos miedo a la muerte. ¿Saben por qué? Porque la muerte es un simple autobús que nos lleva a la presencia del cielo, a la presencia del Señor. Un simple autobús. Hay algunos que le tienen un terror a la muerte. Y no te mojes en la lluvia porque te puede dar un beriberi, un patatú, como lo llaman en su país. Oh, no, ten cuidado, mira, te puedes morir. Oh, no, mira, cuidado. Y algunas personas dicen, no, yo no tengo miedo a la muerte. Yo lo que le tengo miedo es a sufrir.
Pero Pablo decía también que por su causa nosotros somos contados como ovejas de matadero. Pablo decía que Filipenses 1:29, que nosotros se nos ha dado no solamente el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. No tengan miedo a sufrir. Nuestro sumo sacerdote sufrió más que nosotros. Y no tuvo miedo ni de morir, ni de sufrir. Porque sabía que era la única manera de que tú podías ser salvo. Por su muerte, por su sacrificio, por su sangre derramada, por su tabernáculo, su sacerdocio y su ofrenda. Era la única manera en que tú podías entrar al cielo. Era la única manera, porque tú no podías llegar allá a tocar la puerta y arrimar a Dios de su trono. Necesitabas un intercesor, un sumo sacerdote, alguien que fuera el tabernáculo, el sacerdote, la ofrenda perfecta. Y tú lo necesitabas a Él. ¿No te provoca vivir para Él? No imitarlo necesariamente en lo que Él hizo. Ya no es necesario nosotros darnos la de redentor, sino que Él en sus méritos y en todo lo que Él hizo no es una copia y un reflejo, no es un modelo y una sombra, es lo real, lo verdadero, el tabernáculo verdadero levantado por el Señor y no por los hombres. Es la única manera, es el camino, es la vida, es la verdad, es la esperanza, es la promesa, es el cumplimiento. Es el Señor, el Rey, el Profeta, el Juez. Jesús es todo lo real y lo verdadero que tenemos. No depende de no depende de lo bueno que yo haga o de lo malo que deje de hacer. No depende de qué tan bonito y bonita y bueno y que tú seas. No depende de qué tan malo has sido. Todos nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en el único intercesor que puede llevarnos al cielo. No tenemos que hacer. Lo que tenemos es que creer. Dense cuenta que no hay verbos en imperativo, no hay nada que tú tengas que hacer en este pasaje. Simplemente tú tienes que creer que Jesús es tu tabernáculo, es tu sacerdote, es la ofrenda que fue pagada por ti. ¿Crees tú en Él? ¿Estás dispuesto a vivir, a morir por Él? ¿Tú crees que Él fue tu sustituto en la cruz? Si así lo es, tú puedes tener la garantía de que el sol puede que no salga mañana, pero el día que a ti te toque morir, tú vas a desayunar en el cielo. Tú puedes tener la absoluta seguridad de que no hay muerte, no hay dolor, no hay llanto, no hay tragedia que pueda separarte del amor de Dios. No hay salto en lo oscuro. Tú puedes sufrir con valentía, diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo del lado oscuro de la muerte? ¿A quién me puede ayudar en el momento de mi necesidad? En mi momento más oscuro, ¿a quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, Señor. Solo a ti. Tú eres la roca de mi salvación. Si Cristo es tu Señor, tú puedes tener completa seguridad de que Él te va a salvar. Si Cristo no es tu Señor, tú puedes tener completa seguridad de que no te va a salvar. ¿Cómo estamos seguros de que Jesús es nuestro Señor? Pues si tú lo amas, tú amas a Cristo. No si tú sabes que Cristo es el Hijo de Dios, no si sabes que estamos viviendo en el año 2002 después de Cristo, no si sabes de que Jesús lo crucificaron, no que si sabes y tienes información intelectual acerca de quién es el Jesús histórico. No. Medio mundo sabe que estamos en el año 2022 después de ese tal Cristo. Pero para ti personalmente, ¿tú le has pedido perdón por tus pecados? ¿Tú has puesto lo más valioso que tú tienes, tu alma, en las manos del único que te puede llevar a primera clase? ¿Tú has puesto tu fe en que Él en su cruz pagó por los pecados que tú tenías que pagar, pero por Él derramar su sangre, Él contó para ti, pagó para ti el precio que tú debías pagar para aplacar la ira del Dios justo y perfecto? ¿Tú has puesto tu fe en Él?
O si tú no has puesto tu fe en Él y has creído en Él, no que si lo has aceptado como Salvador. Todo el mundo 5 minutos antes de la muerte dice: Señor, sálvame. Todo el mundo lo quiere como Salvador. Todo el mundo lo acepta como el Salvador antes de estirar la pata. ¿Quién no? Porque saben los horrores del infierno, saben la continuidad del sufrimiento eterno. Eclesiastés dice que nosotros tenemos la eternidad impresa en el corazón. Nadie se come el cuento de que esto es todo lo que existe. Pero todo el mundo acepta a Cristo 5 minutos antes de morirse, por si acaso, ¿no? Tú sabes. Pero muy probablemente tú no te vas a morir hoy. Muy probablemente tú vas a amanecer mañana y una semana más, y un año más, una década más, quién sabe, para algunos 5 décadas más. Pero ni 5 décadas, ni 5 minutos están garantizados comparado con la eternidad que pasaremos o en el infierno o en el cielo. Si tú no estás seguro de ir al cielo por toda la eternidad, es porque tú no amas a Cristo. Pero mi invitación hoy es que tú ames a Cristo y vengas a Él en arrepentimiento y fe. Y pongas tu fe no por si acaso, sino por sus méritos. Porque Él es el tabernáculo, Él es el sacerdote y Él es la ofrenda. Y es el único en quien tenemos en los cielos que puede llevarnos de las tinieblas a su luz admirable. Y no te vas a arrepentir de haberte arrepentido. No te vas a arrepentir de poner tu alma en las manos del Señor. Nunca jamás serás defraudado por Cristo. Podrás ser defraudado por cualquiera de nosotros, incluyéndome a mí. Pero Cristo jamás te va a defraudar. Cristo jamás te va a dejar desamparado. Cristo jamás te abandonará. Porque todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera, sino que lo recibe, lo abraza y lo adopta como hijo. Si tú sabes los méritos de Cristo, si tú sabes que Jesús es el único que tienes en el cielo, si tú sabes que Jesús es el tabernáculo, es el sacerdote y es la ofrenda, ¿por qué no vienes a Él? No tardes más. Ven a Cristo, pídele perdón por tus pecados, abrázalo, llámalo Señor y pídele ayuda para vivir para Él, para reconocer todos los días que Él es tu Señor. Y si Él es tu Señor, Él no va a dejar de salvarte. Pero tampoco, al contrario, Él no te va a salvar si Él no es tu Señor. La salvación por señorío es la única salvación que enseña la Biblia. Jesús salva a aquellos de quien Él es Señor. Jesús no va a salvar a alguien que no lo llama Señor. Tú no puedes aceptar a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Eso no funciona. Porque Jesús salva a todos aquellos que lo llaman Señor y lo obedecen y viven para Él y lo aman y le agradecen, lo sirven, lo atesoran y viven para Él todos los días con la confianza de saber que yo sufro por Él, vivo por Él y cuando me toque morir, muero por Él. Jesús es el tabernáculo, Jesús es el mejor tabernáculo, Jesús es el tabernáculo perfecto, verdadero, levantado por Dios y no por los hombres. ¿Tú confías en Jesús? ¿Tú lo amas? ¿Tú crees en Él? Él es la respuesta a la pregunta: ¿a quién tengo yo en los cielos? Oro que así sea, hoy y todos los días de tu vida. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de poder conocer a Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro tabernáculo, nuestro Rey, nuestro Dios. Muchísimas gracias, Señor, por esta enseñanza que nos enseña a confiar en Jesús como nuestro único intercesor ante el trono, y en su nombre y por sus méritos nosotros podemos vivir confiados, podemos estar seguros, podemos tener esperanza, incluso podemos orar, porque Jesús es el tabernáculo, el sumo sacerdote y la ofrenda. Señor, oramos que este nuevo pacto sea para nosotros una delicia, que podamos exaltar a Cristo y conocer a Cristo en todos sus atributos y podamos reconocer la grandeza, la pureza y la perfección
de todos los atributos en nuestro Señor. Que podamos salir de aquí confiados, conociendo el cumplimiento perfecto en Cristo de las sombras y los modelos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes enseñaron. Señor, al salir de aquí, haznos vivir confiados y ayúdanos a reconocer entre nosotros que ¿a quién tenemos en los cielos? A ti, Señor. A ti, Señor. Solo tú eres la roca de nuestra salvación. Tú eres digno y eres santo. Eres poderoso, eres sublime, eres eterno, eres perfecto, eres cariñoso y bondadoso. Eres misericordioso, un Dios de gracia, un Dios de poder, un Dios de perfección, un Dios de pureza, que nos trajo hacia Él en un momento de nuestro pasado y pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. Gracias por interceder por nosotros. Gracias por derramar tu sangre. Gracias por romper el velo del templo. Gracias por darnos una esperanza, un significado, una importancia, un amor. Gracias por darnos tu gracia y por hacernos quienes somos y habilitarnos para amarte a ti por lo que eres y por lo que has hecho por nosotros. Sabemos, Señor, que este Nuevo Testamento está fundado sobre mejores y grandísimas promesas. Y aunque lo hablaremos la semana que viene, ayúdanos a vivir en las promesas de nuestro Señor Jesús y a deleitarnos en Él todos los días de nuestra vida hasta que tú decidas venir a buscarnos. En el nombre de nuestro tabernáculo, de nuestro sacerdote y de la ofrenda que fue pagada por nosotros, en su nombre y por sus méritos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.